El aire en Roma, incluso en la quietud de la noche, parece vibrar con siglos de historias no contadas, de secretos susurrados en los rincones más oscuros de la historia. Pero hay un lugar, en el corazón mismo de la Ciudad del Vaticano, donde esa vibración se vuelve casi palpable, una resonancia de milenios de poder, fe y, sobre todo, de un conocimiento celosamente guardado. Nos referimos a los archivos apostólicos vaticanos, conocidos durante siglos como los archivos secretos vaticanos, un nombre que, por sí solo, ha alimentado la imaginación de escritores, cineastas y teóricos de la conspiración por igual. ¿Qué verdades inauditas se ocultan en sus kilómetros de estanterías? ¿Qué revelaciones podrían cambiar nuestra comprensión del pasado, de la Iglesia, de la humanidad misma? Este es el viaje a través de los archivos perdidos del Vaticano, un intento de iluminar lo que ha permanecido en las sombras, de desenterrar las historias que la historia oficial ha preferido olvidar, simplemente, no ha podido contar. La Ciudad del Vaticano, el Estado soberano más pequeño del mundo, es una anomalía en el mapa global, un enclave de espiritualidad y poder temporal que se alza majestuoso en el corazón de Roma. Sus cúpulas y columnatas son un testimonio visible de una historia milenaria, pero es bajo tierra, en las profundidades de sus cimientos, donde reside un verdadero universo paralelo de papel y pergamino, un laberinto de conocimiento que abarca más de 12 siglos. Este es el hogar de los archivos apostólicos vaticanos, un nombre que el Papa Francisco cambió en 2019, buscando disipar la connotación de misterio y ocultamiento que el término secreto había adquirido con el tiempo. La palabra latina, secretum, en su origen, simplemente significaba privado o personal, refiriéndose a que eran los archivos privados del pontífice, no necesariamente que contuvieran información oscura o inconfesable. Sin embargo, esa distinción etimológica se perdió hace mucho, ahogada por la densa niebla de la intriga y la leyenda. Imaginemos por un instante la magnitud de este tesoro documental. No hablamos de una simple biblioteca, sino de un vasto complejo que alberga aproximadamente 85 kilómetros lineales de estanterías, una distancia que podría unir la Ciudad del Vaticano con una pequeña ciudad italiana lejana, repletas de volúmenes, pergaminos y legajos. Más de 600 fondos documentales diferentes se entrelazan en este gigantesco depósito, una red de información que, si se desenrollara, se extendería mucho más allá de la imaginación. Gran parte de esta vasta colección se encuentra resguardada en un búnker subterráneo, una imponente estructura de hormigón armado, distribuida en 2 plantas, estratégicamente ubicada bajo el Patio de la Piña, también conocido como Patio de Belvedere, en la entrada a los museos vaticanos. Millones de turistas transitan cada año por encima de este búnker, completamente ajenos al incalculable tesoro de papel amarillento que se extiende bajo sus pies, un tesoro que no brilla con oro ni mármol, sino con la luz tenue de la historia escrita. El origen de esta monumental colección se remonta oficialmente a 1612, cuando el Papa Pablo V decidió centralizar todos los documentos papales que hasta entonces se encontraban dispersos en diversas ubicaciones, como el Castillo San Angelo o la Secretaría de Estado. Pero la historia oficiosa, la de la documentación eclesiástica, es mucho más antigua. La Iglesia, desde sus primeros siglos, fue una institución pionera en la administración y conservación de registros, consciente de la importancia de la palabra escrita. Sin embargo, los avatares de la historia han sido implacables con este patrimonio. Poco o nada se conserva anterior al año 1000, una pérdida incalculable que se debe a las guerras, las persecuciones y los saqueos que sufrió Roma a lo largo de los siglos. Uno de los episodios más devastadores fue el saqueo de Roma en el año 846. Piratas sarracenos, procedentes de Al-Ándalus, África del Norte y Sicilia, remontaron el río Tíber y asolaron la ciudad. Las basílicas de San Pedro y San Pablo, que en aquel entonces se encontraban fuera de las murallas aurelianas, fueron incendiadas y sus ingentes riquezas, acumuladas durante 500 años, fueron robadas. Los sarcófagos de bronce de los apóstoles Pedro y Pablo fueron profanados en busca de tesoros. La defensa romana, compuesta por soldados francos, lombardos, sajones y frisones, fue completamente exterminada. Este evento, que dejó a la ciudad eterna bajo el fuego y la sal, llevó a la construcción de las murallas leoninas, que aún hoy protegen la Basílica de San Pedro. Pero no fue el único. El infame saco de Roma de 1527, perpetrado por las tropas del emperador Carlos V, fue otro golpe brutal. Los lansquenetes luteranos, sedientos de botín y con un profundo resentimiento hacia el papado, profanaron iglesias, saquearon reliquias, según los relatos, incluso jugaron al fútbol con las cabezas de los santos que se exhibían como reliquias. En medio de este caos, el Papa Clemente VII tuvo que huir y refugiarse en el Castillo San Angelo,
mientras la ciudad ardía a su alrededor. Es fácil imaginar la cantidad de documentos irreemplazables que se perdieron para siempre en estos episodios de violencia y destrucción, creando así los primeros archivos perdidos de la historia vaticana, no por ocultamiento, sino por la furia de la guerra. A pesar de estas pérdidas irreparables, lo que sí se ha conservado es un testimonio asombroso de la historia eclesiástica y mundial. Entre los millones de documentos que se resguardan en estos pasillos subterráneos, se encuentran registros que datan del siglo VIII. El documento más antiguo del Archivo Vaticano es, de hecho, del siglo VIII. Podemos encontrar joyas como la Orden de Disolución de los Templarios en 1308, un pergamino que selló el destino de una de las órdenes militares más enigmáticas de la historia. También se conservan las actas completas del controvertido juicio a Galileo Galilei, que nos permiten adentrarnos en el conflicto entre la ciencia y la fe en el siglo XVII. La solicitud con la que Enrique VIII de Inglaterra quiso anular su matrimonio con Catalina de Aragón, una misiva con 81 sellos de cera que, al ser denegada por el Papa Clemente VII, desencadenó la reforma anglicana y cambió para siempre el curso de la historia británica y religiosa. Pero los archivos no solo guardan grandes eventos históricos. Contienen la correspondencia de papas con figuras tan dispares como Miguel Ángel, Hitler o Mozart. Allí se encuentra la bula papal Decet Romanum Pontificem por la que el Papa León X excomulgó a Martín Lutero en 1521, un documento que marcó el cisma de la Reforma protestante. También, una conmovedora carta de María, reina de Escocia, dirigida al Papa Sixto V, enviada meses antes de su ejecución en 1587, implorando clemencia, una petición que, lamentablemente, no fue atendida. Los registros papales, las actas de tribunales eclesiásticos, la correspondencia diplomática de las nunciaturas o embajadas de la Santa Sede en todo el mundo, e incluso libros de cuentas de familias nobles romanas, conforman una imagen detallada de la vida política, social y religiosa a lo largo de los siglos. El aura de secreto que rodeó a estos archivos durante tanto tiempo no solo se debía a la malinterpretación de la palabra latina. Históricamente, el acceso a estos documentos estuvo extremadamente restringido. Durante siglos, ni siquiera los estudiosos del cristianismo tenían permiso para consultarlos. Fue el Papa León XIII, un pontífice con una visión progresista para su época, quien en 1881 autorizó por primera vez la consulta de los documentos a investigadores de todo el mundo. Su decisión se tradujo en un gran impulso para los estudios académicos, y sus palabras sobre los dos grandes deberes de los historiadores, no mentir y no temer decir la verdad, resonaron como una declaración de apertura. Sin embargo, incluso con esta apertura, el acceso ha continuado siendo limitado y sujeto a estrictas regulaciones. Solo los documentos con más de 75 años de antigüedad son accesibles para los investigadores, y estos deben cumplir con una serie de requisitos burocráticos, incluyendo la presentación de una petición formal y una acreditación de un instituto de investigación científica. Además, los estudiosos solo pueden examinar un número limitado de documentos por día, generalmente 3, y se prohíbe el uso de cámaras o fotocopiadoras. Estas restricciones, aunque comprensibles para la conservación de materiales tan delicados y antiguos, han contribuido a mantener la percepción de que la Iglesia aún guarda muchos secretos bajo llave. La desclasificación de los documentos del pontificado de Pío XII en 2019, por orden del Papa Francisco, es un ejemplo reciente de esta tensión entre el secretismo y la transparencia. El papel de Pío XII durante la Segunda Guerra Mundial y el Holocausto ha sido objeto de una intensa controversia histórica. Sus detractores lo acusan de haber guardado silencio ante la barbarie nazi, mientras que sus defensores señalan que realizó gestiones secretas para salvar a los perseguidos por Hitler. La apertura de estos millones de páginas, que datan de 1922, busca arrojar luz sobre este periodo tan delicado y permitir a los historiadores un estudio más profundo de una figura tan polémica. Sin embargo, el procesamiento de una cantidad tan vasta de material es una tarea hercúlea, y la verdad completa tardará años, si no décadas, en emerger. Las teorías conspirativas y las leyendas urbanas han florecido en torno a los archivos vaticanos con una vitalidad asombrosa. Se ha especulado con la existencia de documentos que probarían que Jesús no existió, o que el Vaticano oculta pruebas de vida extraterrestre. Otros mitos sugieren que los archivos guardan las investigaciones del Santo Grial o incluso el Arca de la Alianza. Novelas y películas han alimentado esta imagen de los archivos como una caja de Pandora llena de conspiraciones y verdades inconfesables, un lugar donde se ocultan misterios que podrían cambiar el mundo. La realidad, como suele ocurrir, es más prosaica, pero no menos fascinante.
Aunque los archivos contienen principalmente documentos administrativos, actas de Estado y correspondencia, su valor histórico y cultural es incalculable. Son un testimonio de la evolución de la Iglesia, de su relación con los poderes temporales, de las intrigas políticas, de los avances científicos y de las vidas de millones de personas a lo largo de la historia. Más allá de los grandes nombres y los eventos trascendentales, los archivos vaticanos albergan innumerables historias humanas, anécdotas sorprendentes y detalles que revelan la complejidad de la vida en épocas pasadas. Desde peticiones de miembros de la nobleza para exculparse en juicios, hasta cartas de personas comunes con las más variopintas exigencias dirigidas al Papa, estos documentos ofrecen una ventana a la vida cotidiana y a las preocupaciones de la gente a lo largo de los siglos. Se ha documentado, por ejemplo, la historia de un familiar que, según su descendiente, tenía una relación estrecha con el Papa León XIII, solo para descubrir que el cargo importante era en realidad el de mozo de cámara y limpiador privado. Estos pequeños descubrimientos, a menudo ocultos entre miles de folios, son los que dan vida al vasto océano de papel que es el archivo. En este primer capítulo, hemos apenas arañado la superficie de lo que significan los archivos apostólicos vaticanos. Hemos establecido el escenario, un lugar de inmensa riqueza histórica, envuelto en un aura de misterio que ha perdurado a través de los siglos. Hemos comprendido que lo perdido no siempre significa físicamente desaparecido, sino a menudo inaccesible, olvidado o simplemente esperando ser descubierto por aquellos con la paciencia y la dedicación necesarias. Hemos vislumbrado la magnitud de este tesoro, sus orígenes, las calamidades que ha sobrevivido y algunos de los documentos más emblemáticos que guarda. Pero esto es solo el comienzo. En los capítulos venideros, nos adentraremos aún más en las profundidades de este laberinto de conocimiento, explorando anécdotas más específicas, desentrañando mitos y verdades, y confrontando las preguntas más difíciles que estos archivos plantean. La búsqueda de los archivos perdidos no es solo una expedición a un lugar físico, sino un viaje a través del tiempo, a los corazones y mentes de aquellos que forjaron la historia, y a las verdades que aún esperan ser plenamente reveladas. El vasto complejo del Vaticano, con su imponente Basílica de San Pedro y los bulliciosos museos vaticanos, esconde bajo sus cimientos un laberinto de pasillos y estanterías que se extiende por 85 kilómetros lineales, un verdadero búnker de hormigón armado diseñado para salvaguardar un tesoro de incalculable valor. Los documentos del Archivo Apostólico Vaticano, conocido hasta hace poco como Archivo Secreto Vaticano. Este búnker subterráneo, situado bajo el patio de la Piña, resguarda más de 600 fondos de archivo que abarcan desde el siglo VIII hasta el XX, una colección que algunos historiadores consideran indispensable para comprender la historia occidental. El origen de esta monumental colección se remonta a 1612, cuando el Papa Paulo V Borghese fundó oficialmente el Archivo Secreto Vaticano, con el propósito de centralizar todos los documentos papales que hasta entonces se hallaban dispersos en diversas ubicaciones, como el Castillo San Angelo o la Secretaría de Estado. Aunque su fundación formal se dio en el siglo XVII, la tradición de la Iglesia de conservar meticulosamente su documentación se remonta a tiempos medievales, heredando prácticas administrativas del Imperio Romano. La denominación secreto no implicaba ocultismo en su sentido moderno, sino que se refería a su carácter privado, es decir, de uso exclusivo del pontífice y su círculo más cercano. Esta distinción, sin embargo, no impidió que a lo largo de los siglos se tejiera un velo de misterio y especulación en torno a sus contenidos, un aura que el Papa Francisco intentó disipar en 2019 al cambiar su nombre a Archivo Apostólico Vaticano, buscando aclarar los malentendidos inherentes al término secreto. Dentro de este vasto laberinto de conocimiento, se encuentran millones de documentos que han sido testigos silenciosos de la evolución de la Iglesia y del mundo. Desde los registros papales y actas de tribunales eclesiásticos hasta la correspondencia diplomática con monarcas y líderes mundiales, pasando por libros de familias nobles romanas, la colección es un crisol de la historia. El documento más antiguo conservado data del siglo VIII, aunque la documentación se vuelve más numerosa y completa a partir del siglo XIII. Uno de los episodios más fascinantes y controvertidos registrados en estos archivos es el juicio a Galileo Galilei. Las actas completas de su proceso, que se extendió entre 1616 y 1633, reposan en el Vaticano, detallando la acusación de herejía contra el astrónomo por su adhesión a las teorías heliocéntricas de Copérnico. Galileo, con sus observaciones de las lunas de Júpiter, desafió el modelo geocéntrico que la Iglesia había adoptado, una confrontación entre la fe y la naciente ciencia que marcó un hito en la historia del pensamiento. Los inquisidores, con meticulosidad, recogieron cada declaración, cada argumento, cada juicio,
creando un expediente que hoy permite a los historiadores adentrarse en la complejidad de aquel choque cultural. Aunque Galileo fue forzado a abjurar de sus ideas para salvarse, la leyenda popular sostiene su susurro desafiante, Eppur si muove, y sin embargo, se mueve. La Iglesia tardaría siglos en reconocer formalmente el error en su condena, un proceso de reconciliación con la ciencia que culminaría con los pronunciamientos del Papa Juan Pablo II. Otro conjunto de documentos que ha alimentado innumerables leyendas y teorías de conspiración son los relativos a los caballeros templarios. Los archivos vaticanos albergan los legajos con las actas de los juicios contra esta enigmática orden militar, cuya disolución en 1312 fue precipitada por acusaciones de herejía y prácticas inconfesables, instigadas principalmente por el rey Felipe IV de Francia. Durante mucho tiempo, la narrativa oficial los pintó como herejes, pero documentos hallados en el Archivo Secreto Vaticano, como el folio de Chinon descubierto en 2001, revelaron una perspectiva más matizada. Este pergamino, de 70 centímetros de largo por 58 de ancho, demuestra que el Papa Clemente V, aunque finalmente cedió a las presiones de Felipe IV, había concedido la absolución al gran maestre Jacques de Molay y a otros líderes templarios, permitiéndoles recibir los sacramentos antes de su trágico final en la hoguera. Estas revelaciones han contribuido a desmitificar algunas de las acusaciones más graves y a ofrecer una visión más compleja de los motivos políticos y económicos que llevaron a la caída de los templarios, quienes habían acumulado una vasta riqueza que el rey francés codiciaba. La historia del archivo también está marcada por episodios de dispersión y recuperación. El más notable de ellos fue el saqueo napoleónico. En 1810, Napoleón Bonaparte, en su afán por consolidar su poder y centralizar el conocimiento, ordenó el traslado de una parte significativa de los archivos vaticanos a París. Fue una empresa colosal que implicó el movimiento de miles de documentos a través de Europa. Tras la caída del emperador, gran parte de estos tesoros documentales fueron regresados a Roma, pero no sin pérdidas. Muchos papeles antiguos se extraviaron o sufrieron daños durante el periplo, dejando huecos irrecuperables en el vasto tapiz histórico. Este evento subraya la fragilidad inherente a la conservación del conocimiento y la vulnerabilidad de los archivos ante las convulsiones políticas y militares. La cuestión del acceso a estos archivos perdidos ha sido una fuente constante de debate. Durante siglos, el acceso estuvo restringido a un círculo muy limitado. Fue el Papa León XIII quien, en 1881, dio un paso trascendental al abrir las puertas del Archivo Secreto Vaticano a los estudiosos de todo el mundo, sin distinción de nacionalidad o religión. Esta decisión transformó la institución en uno de los centros de investigación histórica más importantes y célebres del planeta. Sin embargo, el acceso sigue siendo un privilegio, no un derecho universal. Los investigadores deben presentar una solicitud formal, avalada por un instituto de investigación científica acreditado o una persona cualificada en el campo de la historia, y poseer un título universitario de al menos 4 años. Además, existen limitaciones, solo se permite la consulta de documentos con más de 75 años de antigüedad, y los investigadores suelen estar restringidos a examinar un número limitado de documentos al día. La conservación de estos frágiles manuscritos, algunos de los cuales datan del siglo VIII, es una preocupación primordial, lo que justifica, en parte, las estrictas medidas de acceso y las condiciones controladas dentro del búnker subterráneo. Una de las aperturas más esperadas y de mayor impacto en la historia reciente de los archivos fue la de los documentos relativos al pontificado de Pío XII, que abarcó los años de la Segunda Guerra Mundial y el Holocausto, 1939 a 1958. Durante décadas, Pío XII fue objeto de una intensa controversia, acusado por algunos de haber guardado silencio ante la barbarie nazi, mientras que sus defensores argumentaban que actuó discretamente para evitar represalias contra los católicos y salvar vidas. La decisión del Papa Francisco, en 2020, de desclasificar todos estos documentos, muchos de los cuales habían sido inventariados y organizados durante más de una década por un equipo de archivistas, reavivó el debate. La apertura ha permitido a los historiadores examinar con mayor profundidad la compleja actuación del Vaticano durante uno de los periodos más oscuros de la historia. Una carta inédita descubierta en 2023, por ejemplo, reveló que Pío XII conocía el exterminio de judíos en campos nazis como Belzec y Auschwitz, lo que ha añadido nuevas capas de complejidad a la comprensión de su papel. Otros documentos han sugerido que el Vaticano se esforzó principalmente por salvar a judíos conversos al catolicismo o a hijos de matrimonios mixtos, ofreciendo una perspectiva que, si bien muestra esfuerzos de salvamento, también plantea interrogantes sobre las prioridades de la Santa Sede en ese momento. Esta
desclasificación es un recordatorio de que los archivos no son estáticos, son entidades vivas que, con cada nueva apertura, reescriben y enriquecen nuestra comprensión del pasado, desafiando narrativas establecidas y ofreciendo nuevas perspectivas sobre eventos que creíamos conocer. El Archivo Apostólico Vaticano no es solo un depósito de documentos, es un custodio de la memoria colectiva, un reflejo de la intrincada relación entre la fe, el poder y el conocimiento a lo largo de los siglos. Sus estanterías, que se extienden en la oscuridad bajo el corazón del Vaticano, contienen no solo actas y correspondencia, sino también las esperanzas, los miedos, las decisiones y los secretos de generaciones de pontífices y de millones de personas cuyas vidas se entrelazaron con la historia de la Iglesia. En cada pergamino amarillento, en cada carta escrita con tinta desvanecida, reside una pieza de un rompecabezas global, esperando ser descubierta, interpretada y, quizás, redefinida. La búsqueda de la verdad en estos archivos perdidos es una odisea continua, un viaje a través del tiempo que sigue revelando la profunda y a menudo sorprendente influencia de la Santa Sede en el devenir de la humanidad. El polvo, ese testigo silencioso y perpetuo, se asienta sobre legajos que abarcan milenios, una capa fina y omnipresente que es tanto un velo de misterio como un recordatorio de la inmensidad del tiempo transcurrido. En las profundidades de los archivos secretos vaticanos, o, como ahora se les conoce con un intento de transparencia que rara vez convence, el Archivo Apostólico Vaticano, la historia no es un relato lineal y pulcro, sino una intrincada red de hilos que se anudan, se cortan, a menudo, se pierden en la oscuridad. Si en capítulos anteriores hemos vislumbrado la magnitud física de estas bóvedas, es en las sombras de su contenido donde reside el verdadero enigma, el corazón palpitante de lo que significa perdido. Porque lo perdido aquí no siempre implica destrucción, a veces, significa simplemente ocultamiento, una verdad inconveniente relegada a un rincón inexplorado, esperando, o quizás nunca, ser descubierta. La Iglesia Católica, desde sus albores, fue una institución de registros. Las primeras comunidades cristianas, dispersas y a menudo perseguidas, mantenían correspondencia, actas de mártires, listas de obispos, fragmentos de evangelios y epístolas. Estos no eran archivos en el sentido moderno, sino colecciones orgánicas, vitales para la supervivencia y la cohesión de la fe. Sin embargo, con el ascenso del cristianismo como religión oficial del Imperio Romano, y la consolidación del poder papal, la necesidad de un sistema de archivo más formal se hizo imperativa. Los gescriniat papales, las primeras encarnaciones de lo que hoy conocemos como el Archivo Apostólico, comenzaron a acumular decretos, bulas, correspondencia diplomática, registros financieros y actas conciliares. Cada uno de estos documentos era un ladrillo en la construcción de la autoridad eclesiástica, una prueba tangible de su legitimidad y su influencia creciente sobre un continente en constante cambio. Pero esta acumulación, esta centralización del conocimiento, trajo consigo una doble filo, la capacidad de preservar y la capacidad de controlar. Pensemos en los siglos de la Alta Edad Media, un periodo a menudo malinterpretado como una era de oscurantismo, pero que en realidad fue un crisol de pensamiento y política. Los archivos papales de este tiempo son fragmentarios, no solo por la fragilidad del pergamino y la tinta, sino por las vicisitudes de la historia. Las invasiones bárbaras, las luchas intestinas por el poder en Roma, los saqueos y los incendios, cada uno de estos eventos borraba capítulos enteros de la historia de la Iglesia. Imaginen, por un momento, la quema de la Basílica de San Pedro en el siglo IX, o los repetidos saqueos de la Ciudad Eterna. Con cada embate, no solo se perdían vidas y edificios, sino también los testimonios escritos de generaciones. Los registra papales, los volúmenes donde se copiaban las cartas y decretos más importantes, eran a menudo las únicas salvaguardas contra el olvido total. Pero incluso estos eran vulnerables. La pérdida no era siempre intencional, sino una consecuencia brutal de la inestabilidad de la época, una verdad que los historiadores deben enfrentar al intentar reconstruir el pasado a partir de migajas. Sin embargo, a medida que la Iglesia se fortalecía, también lo hacía su conciencia de la importancia de la documentación. Los siglos XI y XII, con la reforma gregoriana y el auge del derecho canónico, vieron un esfuerzo concertado para organizar y preservar los registros. Los papas como Gregorio VII y Inocencio III entendieron que el poder no solo emanaba de la autoridad espiritual, sino también de la capacidad de invocar precedentes, de demostrar la continuidad de la tradición y la legitimidad de sus decisiones a través de documentos. Es aquí donde la idea de un archivo como herramienta de gobierno y control comienza a tomar forma de manera más definida. Los documentos no eran solo memoria, eran armas. Eran la base para reclamar territorios, para arbitrar disputas entre reyes y emperadores,
para definir la ortodoxia y condenarla. Herejía. La custodia de estos documentos se convirtió en una tarea sagrada, encomendada a clérigos de confianza, cuya lealtad a la sede apostólica era incuestionable. Pero incluso con esta creciente conciencia, el archivo no era inmune a las convulsiones políticas y religiosas. El traslado de la corte papal a Aviñón en el siglo XIV, conocido como el cautiverio de Aviñón, es un ejemplo paradigmático de cómo la política puede afectar la integridad de un archivo. Durante casi 70 años, los papas residieron en Francia, llevando consigo una parte sustancial de los registros papales. Cuando finalmente regresaron a Roma, el archivo se dividió, y una porción significativa permaneció en Aviñón, creando una fractura en la continuidad documental que tardaría siglos en sanar, y que, en algunos aspectos, nunca se recuperó por completo. La fragmentación de los registros durante este periodo es un testimonio elocuente de cómo el poder político y la geografía pueden conspirar para crear vacíos en el conocimiento histórico. ¿Qué documentos se perdieron en el camino entre Roma y Aviñón? ¿Qué decisiones cruciales, qué correspondencia diplomática, qué bulas papales simplemente se extraviaron o fueron destruidas en el caos del traslado y el eventual cisma que siguió? Estas son preguntas que los historiadores aún se hacen, y cuyas respuestas, si existen, permanecen ocultas en algún rincón inexplorado. El Renacimiento, con su redescubrimiento de la antigüedad clásica y su florecimiento del humanismo, también vio un renovado interés en la historia y la documentación. Los papas renacentistas, a pesar de sus reputaciones a menudo controvertidas, eran mecenas de las artes y las letras, y algunos entendieron la importancia de sus propios archivos. El Papa Sixto IV, por ejemplo, fue fundamental en la organización de la Biblioteca Vaticana, un paso crucial para la preservación del conocimiento. Sin embargo, fue el Papa Pablo V, a principios del siglo XVII, quien formalizó el Archivo Secreto Vaticano tal como lo conocemos hoy, separándolo de la biblioteca y estableciendo reglas estrictas para su acceso y custodia. Su visión era la de un archivo centralizado, una fortaleza de la memoria papal, donde se guardaría cada documento relevante para la historia y la administración de la Iglesia. Esta decisión, si bien garantizaba la preservación a largo plazo, también sentó las bases para la percepción de secretismo que aún hoy rodea a la institución. La designación de secreto no significaba necesariamente oculto al mundo, sino privado o personal del Papa. Sin embargo, la distinción se ha difuminado con el tiempo, y la imagen de un archivo que guarda verdades incómodas ha persistido. Consideremos las implicaciones de esta centralización y secretismo en casos específicos. Tomemos el famoso juicio de Galileo Galilei en el siglo XVII. Los documentos relacionados con su proceso, su condena por herejía y su abjuración, son, en su mayor parte, accesibles. Pero, ¿qué pasa con los debates internos que precedieron a la decisión final? ¿Qué correspondencia existía entre los cardenales, los teólogos y el Papa Urbano VIII? ¿Hay documentos que revelen las verdaderas motivaciones detrás de la intransigencia de la Inquisición, más allá de la defensa de la ortodoxia teológica? La narrativa oficial es la de un científico que desafió la interpretación literal de las Escrituras. Pero la historia rara vez es tan sencilla. En los rincones no catalogados, en las cartas personales que quizás nunca vieron la luz pública, podría residir una comprensión más matizada de las presiones políticas, las rivalidades académicas y las ansiedades teológicas que impulsaron uno de los episodios más infames de la historia de la ciencia y la religión. La ausencia de ciertos documentos no es prueba de su inexistencia, sino un recordatorio de que la historia que se nos presenta es a menudo una construcción, y que los vacíos son tan elocuentes como lo que se ha conservado. Otro ejemplo que resuena con fuerza es el de la Orden del Temple. Tras su disolución brutal a principios del siglo XIV, los archivos de la Orden fueron confiscados. ¿Qué sucedió con ellos? Aunque algunos documentos se conservan en archivos nacionales de Francia, España e Inglaterra, la vasta mayoría de los registros templarios, que debieron haber incluido detalles de sus operaciones financieras, sus redes de influencia, sus contactos con Oriente y sus prácticas internas, simplemente desaparecieron. Fueron destruidos sistemáticamente para borrar cualquier rastro de su poder y sus supuestas herejías. O quizás una parte de ellos fue absorbida por los archivos papales, donde permanecen, sin catalogar o deliberadamente ocultos, debido a la naturaleza explosiva de su contenido. La idea de que el Vaticano podría albergar los verdaderos archivos templarios ha alimentado innumerables teorías de conspiración, pero también una legítima curiosidad histórica. Un documento,
el Pergamino de Chinon, descubierto en los archivos vaticanos en 2001, reveló que el Papa Clemente V absolvió en secreto a los líderes templarios antes de su supresión oficial, un hecho que contradice la narrativa tradicional de su condena sin paliativos. Este hallazgo demuestra que incluso dentro de los archivos supuestamente conocidos, pueden existir revelaciones que alteran drásticamente nuestra comprensión del pasado. Es un recordatorio de que lo perdido a veces está simplemente escondido a plena vista, esperando el ojo perspicaz que lo encuentre. El siglo XX, a pesar de ser una era de mayor transparencia y documentación, no está exento de sus propias sombras archivísticas. Los archivos relacionados con el Holocausto y la postura del Papa Pío XII durante la Segunda Guerra Mundial han sido objeto de intenso debate y escrutinio. Durante décadas, los críticos han acusado al Vaticano de no hacer lo suficiente para condenar las atrocidades nazis o para proteger a los judíos. Los defensores, por otro lado, señalan la diplomacia silenciosa y los esfuerzos clandestinos de la Iglesia para salvar vidas. Los documentos de Pío XII fueron finalmente abiertos a los investigadores en 2020, revelando una vasta colección de correspondencia, informes diplomáticos y memorandos internos. Sin embargo, la apertura no ha sido sin controversia. Algunos historiadores argumentan que, si bien se ha revelado una gran cantidad de material, aún hay lagunas, y que la interpretación de los documentos es compleja y a menudo ambigua. ¿Qué se ha omitido? ¿Qué documentos cruciales podrían haber sido eliminados o extraviados antes de la apertura pública? La pregunta persiste, ¿los archivos abiertos cuentan la historia completa, o son una versión editada para proteger la reputación de la institución? La propia naturaleza de un archivo tan vasto y antiguo como el del Vaticano permite una flexibilidad en la presentación de la historia que es tanto una bendición como una maldición para el historiador. La dificultad de acceder a estos archivos, incluso hoy, es una barrera formidable. A pesar de las aperturas recientes, el proceso para los investigadores es arduo. Requiere permisos especiales, un conocimiento profundo de paleografía, latín, italiano y, a menudo, otras lenguas antiguas. Los documentos no están digitalizados en su totalidad, y el acceso físico a menudo se limita a un número reducido de investigadores a la vez. Las reglas son estrictas, y la cantidad de material que se puede consultar en un día es limitada. Esta inaccesibilidad, aunque justificada por la fragilidad de los documentos y la necesidad de preservación, alimenta la percepción de que hay algo que ocultar. La imagen del erudito solitario, que pasa años descifrando manuscritos polvorientos, no es una fantasía romántica, sino una realidad para aquellos que buscan desenterrar las verdades más profundas de la Iglesia. Cada hoja de pergamino, cada carta, cada registro financiero, es un fragmento de un rompecabezas colosal, y ensamblarlo requiere una paciencia sobrehumana y una dedicación casi monacal. Pero más allá de los documentos que se han perdido por la catástrofe o el descuido, o aquellos que se han ocultado deliberadamente, existe la categoría de los documentos no existentes, aquellos que, por su naturaleza, nunca fueron creados o que fueron destruidos inmediatamente después de su uso. Pensemos en las conversaciones orales, los acuerdos tácitos, las instrucciones verbales que han moldeado la política de la Iglesia a lo largo de los siglos. Estas son las verdaderas sombras de la historia, los hilos invisibles que conectan eventos y decisiones, pero que no dejan rastro físico. Un ejemplo podría ser la diplomacia secreta durante los cismas, o las negociaciones entre el papado y las potencias europeas. Gran parte de estas interacciones cruciales se llevaban a cabo a través de mensajeros orales, de encuentros privados donde no se tomaban notas, o si se tomaban, eran destruidas para evitar que cayeran en manos equivocadas. ¿Cómo se reconstruye una historia cuando los protagonistas no querían que se registrara? Es en este vacío donde la especulación y la leyenda a menudo echan raíces, llenando el espacio dejado por la ausencia de pruebas concretas. Los archivos perdidos del Vaticano, entonces, no son solo una colección de documentos extraviados. Son un reflejo de la compleja relación de la Iglesia con su propia historia, con la verdad, con el poder. Son el testimonio de una institución que ha sido, a lo largo de los milenios, tanto un faro de conocimiento como un guardián de secretos. La búsqueda de estos archivos es más que una simple expedición histórica, es una inmersión en la psicología de una de las organizaciones más antiguas y poderosas del mundo. Es la búsqueda de respuestas a preguntas que han inquietado a generaciones de creyentes y no creyentes por igual. ¿Qué verdades fundamentales sobre la naturaleza humana, la fe, la política y la moralidad yacen enterradas bajo capas de pergamino y silencio?
La promesa de estos archivos, su inmenso potencial para reescribir capítulos enteros de la historia, es lo que los convierte en uno de los mayores tesoros y uno de los más profundos misterios de nuestro tiempo. Y mientras los investigadores continúan su labor, descifrando letra por letra, página por página, la magnitud de lo que aún no se ha descubierto sigue siendo una presencia palpable, una sombra que se extiende desde las profundidades de las bóvedas vaticanas hasta los confines de nuestra propia comprensión del pasado. Capítulo 4. El silencio de los herejes y la sombra de la Inquisición. El fulgor de la hoguera, el crujido de la madera seca bajo el peso de la carne condenada, el humo denso que ascendía hacia un cielo indiferente. Esa era la imagen que muchos asociaban con la Inquisición, un tribunal eclesiástico que, durante siglos, persiguió la herejía con una ferocidad implacable. Pero más allá de los juicios públicos y las sentencias dramáticas, existía un reino de sombras, un laberinto de pergaminos y confesiones forzadas que se resguardaba en las profundidades de los archivos vaticanos. Estos no eran los registros administrativos que el público podía vislumbrar tras décadas de espera y burocracia, sino volúmenes sellados, codificados y, en algunos casos, deliberadamente extraviados, que contenían las voces de aquellos cuyas ideas desafiaron el orden establecido y, en el proceso, amenazaron con desvelar verdades incómodas para la Iglesia. La palabra secreto en el contexto de los archivos vaticanos ha sido objeto de una fascinante evolución semántica. Originalmente, Archivum Secretum Vaticanum se refería a los archivos privados o personales del Papa, no necesariamente a documentos ocultos al mundo. Sin embargo, con el tiempo, y alimentado por el secretismo inherente a una institución milenaria y poderosa, la connotación de secreto se transformó, evocando imágenes de información prohibida y conspiraciones ocultas. Es en esta segunda acepción donde yace el verdadero enigma de los archivos perdidos. No se trata solo de legajos olvidados, sino de una selección consciente, una purga metódica de aquello que podría socavar la autoridad papal, cuestionar dogmas fundamentales o, lo que es quizás más peligroso, revelar la fragilidad humana detrás de la infalibilidad divina. Imaginemos, por un momento, los miles de casos de herejía que la Inquisición romana, fundada en 1542, procesó a lo largo de los siglos. Si bien algunos de los juicios más célebres, como el de Galileo Galilei o la excomunión de Martín Lutero, son de dominio público y sus documentos accesibles, existen innumerables otros que jamás vieron la luz, o cuyos expedientes fueron hábilmente fragmentados y dispersados. Estos no son meros registros de condenas, son testimonios de mentes brillantes, de disidentes valientes, de hombres y mujeres que, con sus preguntas y sus descubrimientos, se atrevieron a mirar más allá de los límites impuestos por el dogma. Sus voces, silenciadas en su tiempo, resuenan aún en los pasillos invisibles de estos archivos perdidos, esperando ser redescubiertas. Uno de los capítulos más oscuros y menos explorados de esta supresión documental se relaciona con la alquimia y las ciencias ocultas. Aunque la Iglesia, en la Edad Media, fue en muchos aspectos una impulsora del conocimiento, patrocinando universidades y conservando textos clásicos, también ejerció una férrea censura sobre aquellas disciplinas que consideraba peligrosas o heréticas. Se creía que la alquimia, por ejemplo, no solo buscaba la transmutación de metales, sino también la comprensión de los secretos más profundos de la creación, rozando así los dominios exclusivos de Dios. Los archivos perdidos contienen, según las leyendas susurradas por antiguos archivistas, tratados alquímicos de una sofisticación asombrosa, no meras recetas para el oro, sino profundas exploraciones de la materia y el espíritu, que desafiaban la interpretación teológica dominante de la realidad. Se habla de códices que describen procesos de purificación no solo físicos, sino también espirituales, con diagramas que mapean constelaciones celestes en relación con la anatomía humana y la psique, una visión holística del universo que la Iglesia temía que desviara a los fieles de la ortodoxia. La Congregación para la Doctrina de la Fe, sucesora del Santo Oficio, ha sido tradicionalmente la guardiana de la ortodoxia doctrinal, y por ende, de los registros de la Inquisición. Aunque en los últimos años ha abierto parte de sus archivos a los estudiosos, revelando, por ejemplo, los procesos contra Galileo y Giordano Bruno, la pregunta persiste, ¿qué se mantiene aún en la oscuridad? Se rumorea que existen volúmenes que detallan no solo las herejías, sino las razones detrás de ellas, los argumentos teológicos y filosóficos de los condenados, que eran tan convincentes que su mera existencia representaba una amenaza. Imaginen las transcripciones de interrogatorios donde los acusados, a pesar de la tortura y la presión, defendían sus ideas con una lógica impecable, obligando a los inquisidores a refutar no solo sus creencias, sino su intelecto. Estos debates, perdidos para la historia pública, podrían reescribir nuestra comprensión de la evolución del pensamiento occidental y la compleja relación entre fe y razón.
Un caso particularmente inquietante, del que solo se conocen fragmentos a través de crónicas laterales, es el del Códice de Tot, un supuesto compendio de sabiduría hermética que se dice que llegó a Europa a través de Alejandría y que fue objeto de una intensa persecución por parte de la Inquisición en el siglo XIII. No se trataba de un texto herético en el sentido cristiano, sino de una obra que ofrecía una cosmología alternativa, una visión del universo donde el ser humano poseía un poder inherente para influir en la realidad a través del conocimiento y la voluntad, sin la necesidad de intermediación divina. Los fragmentos que se conservan en bibliotecas laicas son meras sombras de lo que se cree que fue el texto original, que los archivos perdidos del Vaticano, según la leyenda, albergan en su totalidad, junto con los interrogatorios de aquellos que intentaron difundir sus enseñanzas. Estos documentos, si alguna vez fueran revelados, no solo mostrarían la profundidad del pensamiento hermético medieval, sino también el pánico de la Iglesia ante una filosofía que empoderaba al individuo de una manera que desafiaba su monopolio sobre la verdad espiritual. La censura no se limitó a la teología o la filosofía. El famoso Index Librorum Prohibitorum, la lista de libros prohibidos, contenía obras de ciencia, literatura e incluso traducciones de la Biblia en lenguas vernáculas. Pero los archivos perdidos van más allá de esta lista pública. Se dice que contienen los expurgos originales, las ediciones anotadas por los censores, donde cada pasaje peligroso era marcado y justificado, revelando la mentalidad detrás de la supresión. Estos no son solo libros prohibidos, son libros mutilados, sus ideas despojadas de su contexto original, sus argumentos desmantelados por el miedo a la disidencia. La historia de la ciencia, por ejemplo, está salpicada de figuras cuyas teorías chocaron con la interpretación eclesiástica. Si bien se ha debatido si la Iglesia frenó el progreso científico, la realidad es más compleja. Sin embargo, es innegable que ciertos descubrimientos fueron vistos con recelo. Se susurra sobre la existencia de mapas celestes y observaciones astronómicas que desafiaban el modelo geocéntrico mucho antes de Copérnico y Galileo, preservados en los archivos por monjes eruditos que, a pesar de su fe, no podían ignorar la evidencia de sus ojos. Estos documentos, que podrían haber acelerado la revolución científica en siglos, fueron ocultados, no por malicia, sino por una profunda convicción de que la verdad revelada debía prevalecer sobre la observación empírica cuando ambas entraban en conflicto. La Iglesia, en su rol de guardiana de la salvación, consideraba que la estabilidad de la fe era más importante que cualquier avance en el conocimiento secular. Los archivos perdidos, en este sentido, no son solo un depósito de secretos, sino un monumento a las batallas intelectuales y espirituales que moldearon la civilización occidental. La Inquisición, con su vasto aparato burocrático, generó una cantidad ingente de documentos. Cada denuncia, cada testimonio, cada interrogatorio, cada sentencia era meticulosamente registrada. Se estima que los archivos apostólicos vaticanos contienen más de 85 kilómetros de estanterías y 17 millones de páginas de documentos. Pero, ¿qué porcentaje de esos documentos son realmente accesibles? Y, lo que es más importante, ¿qué se ha perdido, o qué se ha hecho perder? La historia de la Iglesia está llena de momentos de crisis, de cismas, de reformas y contrarreformas, periodos en los que la información era tanto un arma como un tesoro. En estos tiempos turbulentos, es plausible que documentos comprometedores, que pudieran dañar la reputación de papas o facciones, fueran discretamente retirados o reubicados en secciones aún más inaccesibles. Consideremos el caso de los llamados archivos de la sombra, una categoría mítica dentro del universo de los documentos vaticanos. No son meros legajos clasificados, sino documentos que, por su naturaleza explosiva o su potencial para desestabilizar el orden teológico o político, fueron confiados a un selecto grupo de custodios, cuya existencia era casi tan secreta como los propios documentos. Estos custodios, a menudo miembros de órdenes religiosas con votos de silencio y obediencia absoluta, dedicaban sus vidas a la protección de estos secretos, transmitiendo su conocimiento de generación en generación a través de códigos y rituales arcanos. Se dice que estos archivos de la sombra contienen no solo pruebas de herejías suprimidas, sino también registros de fenómenos inexplicables, de intervenciones divinas o demoníacas que la Iglesia prefirió mantener en la oscuridad para no sembrar el pánico o, peor aún, para no revelar los límites de su propia comprensión del universo espiritual. Un ejemplo de lo que podría residir en estos archivos de la sombra son los supuestos protocolos de los concilios ocultos.
Si bien los concilios ecuménicos son eventos públicos y sus actas están disponibles, la leyenda habla de reuniones secretas, de debates clandestinos entre los más altos prelados, donde se discutían asuntos de una delicadeza extrema, la verdadera naturaleza de ciertos milagros, las implicaciones teológicas de descubrimientos científicos que contradecían las escrituras, o incluso las profecías apocalípticas que la Iglesia consideraba demasiado peligrosas para la población general. Los registros de estas reuniones, si existieran, ofrecerían una visión sin precedentes de las verdaderas preocupaciones y los dilemas morales que enfrentaron los líderes de la Iglesia a lo largo de los siglos, revelando una complejidad y una humanidad que rara vez se asocian con la imagen pública del Vaticano. La figura del archivista vaticano, en este contexto, adquiere una dimensión casi mística. No son meros catalogadores de documentos, son guardianes de la memoria, depositarios de secretos que podrían alterar la percepción del mundo. Monseñor Sergio Pagano, quien fue prefecto del Archivo Secreto Vaticano durante casi 30 años antes de su jubilación, ha sido descrito como una figura enigmática, con un conocimiento enciclopédico de los 86 kilómetros de estanterías. Aunque Pagano ha afirmado que del archivo se sabe ya todo y que no espera más sorpresas, esta declaración, para los cazadores de archivos perdidos, es precisamente lo que alimenta la especulación. Porque un verdadero secreto no es solo lo que está oculto, sino lo que se niega, lo que se disfraza de ya conocido para desviar la atención de su verdadera profundidad. La obsesión por el control de la información no es exclusiva de la Inquisición o de épocas remotas. Incluso en el siglo XX, durante la Segunda Guerra Mundial, la actuación del Papa Pío XII y su relación con el régimen nazi ha sido objeto de intensa controversia, y sus documentos fueron desclasificados en 2019. Sin embargo, la desclasificación gradual de estos archivos, a menudo décadas o incluso siglos después de los eventos, plantea una pregunta fundamental: ¿por qué el retraso? ¿Qué información se consideró tan sensible que requirió de tanto tiempo para ser revelada? La respuesta, según los teóricos de los archivos perdidos, no reside solo en la necesidad de proteger la reputación de individuos, sino en la preservación de una narrativa, una visión de la historia de la Iglesia que ha sido cuidadosamente construida y mantenida. Los archivos perdidos del Vaticano, entonces, no son solo un conjunto de documentos extraviados en el tiempo. Son la encarnación de una política de secretismo que ha perdurado a lo largo de los siglos, una estrategia para controlar el conocimiento y, con él, la fe y la influencia. Son las voces silenciadas de los herejes, las teorías científicas suprimidas, las conspiraciones políticas ocultas y los misterios espirituales guardados bajo llave. Cada pergamino sellado, cada volumen codificado, cada pasaje expurgado es un recordatorio de que la historia, tal como la conocemos, es a menudo una versión cuidadosamente editada, y que las verdaderas profundidades de la verdad esperan, pacientes, en la penumbra de los archivos perdidos. La búsqueda de estos documentos no es solo una expedición histórica, es una confrontación con el poder de la información y la resiliencia de aquellos que se atrevieron a desafiarlo. Y mientras el Vaticano siga siendo una fortaleza de secretos, la leyenda de sus archivos perdidos continuará alimentando la imaginación, susurrando la promesa de verdades que podrían, en última instancia, reescribir la historia de la humanidad. El eco de las campanas de San Pedro, que durante siglos había marcado el ritmo inmutable de la vida romana y la cadencia de los pontífices, se vio abruptamente silenciado por el estruendo de los cañones y el galope de los ejércitos revolucionarios. Si los siglos precedentes habían insinuado la fragilidad de los archivos vaticanos ante el fuego, la inundación o la negligencia, la llegada de Napoleón Bonaparte a la escena europea no solo puso de manifiesto esa vulnerabilidad, sino que la elevó a una escala sin precedentes, desatando una diáspora documental que aún hoy resuena en los pasillos silenciosos de la historiografía. Este fue el momento en que la vasta memoria de la Iglesia no solo se vio amenazada, sino que fue físicamente desmembrada, arrancada de su hogar ancestral y esparcida por la voluntad de un conquistador que comprendía el poder no solo de las espadas, sino también de la información. La relación entre la Francia revolucionaria y la Santa Sede había sido, desde sus inicios, una madeja de hostilidad y desconfianza. La revolución había confiscado propiedades eclesiásticas, suprimido órdenes religiosas, y en su fase más radical, había intentado establecer un culto a la razón que desafiaba directamente la autoridad de Roma. Cuando Napoleón emergió de las cenizas del Directorio para consolidar el poder, su pragmatismo no eclipsó su ambición de remodelar Europa a su imagen, y en esa visión, el papado, con su influencia espiritual y su considerable patrimonio territorial, era tanto un obstáculo como una herramienta potencial. Tras la victoria en Italia y la creación de la República Cisalpina, el Papa Pío V fue depuesto y llevado prisionero a Francia, donde murió en 1799.
Con la elección de Pío VII en 1800, Napoleón vio una oportunidad para un acercamiento estratégico, que culminó en el Concordato de 1801, un intento de normalizar las relaciones entre la Iglesia y el Estado francés. Sin embargo, esta tregua fue efímera, un mero interludio en la inexorable marcha del emperador hacia el dominio absoluto. La coronación de Napoleón como emperador en 1804, a la que Pío VII asistió en París, no fue un acto de sumisión papal, sino una calculada puesta en escena donde Napoleón se coronó a sí mismo, un gesto cargado de simbolismo que presagiaba la subordinación que esperaba del poder espiritual. Las tensiones se intensificaron rápidamente. Napoleón exigió que el Papa se uniera al bloqueo continental contra Gran Bretaña, una demanda que Pío VII, aferrado a la neutralidad de la Santa Sede, rechazó categóricamente. Esta negativa fue el pretexto final. En 1808, las tropas francesas ocuparon Roma, y en 1809, los estados pontificios fueron anexionados al Imperio francés. Pío VII excomulgó a Napoleón, a lo que el emperador respondió con una orden de arresto. El Papa fue secuestrado de su palacio en el Quirinal en la madrugada del 6 de julio de 1809, y llevado prisionero, primero a Savona y luego a Fontainebleau, donde permanecería cautivo durante años. Pero la captura del Papa era solo una parte del plan napoleónico. El emperador, con una visión que trascendía la mera conquista territorial, comprendía que el control de la historia y la información era tan crucial como el dominio militar. Había soñado con convertir a París en la capital intelectual y cultural de Europa, un nuevo centro del saber que eclipsaría a Roma. Y para ello, necesitaba sus archivos. La orden fue explícita y contundente: trasladar la totalidad de los archivos papales, no solo los del Vaticano, sino también los de los diversos dicasterios, congregaciones y oficinas curiales, a París. La magnitud de esta empresa era colosal, una tarea logística que desafiaba la imaginación. Los trabajos comenzaron con una brutalidad y una falta de delicadeza que horrorizaron a los pocos clérigos y archivistas que quedaron en Roma. En 1810, los soldados franceses, bajo la dirección de funcionarios imperiales, irrumpieron en los sagrados recintos del Archivo Secreto Vaticano, en los archivos de la Inquisición, de la Congregación de Propaganda Fide, de la Rota Romana y de innumerables otras instituciones. No hubo tiempo para un inventario meticuloso, para una catalogación cuidadosa. Los documentos, algunos de ellos datando de 1000 años, pergaminos frágiles, códices encuadernados en piel, legajos de correspondencia papal, registros de concilios ecuménicos, bulas, decretales, todo fue amontonado sin miramientos en cajas de madera y barriles. Se estima que se requisaron entre 3000 y 5000 cajas, repletas de millones de documentos. La precisión es difícil porque, en el frenesí del pillaje, la documentación sobre el propio pillaje fue, irónicamente, deficiente. El traslado fue una odisea que duró varios años. Los carros tirados por bueyes y caballos transportaron esta invaluable carga a través de los Alpes, por caminos precarios, bajo la lluvia, la nieve y el sol abrasador. Muchos documentos sufrieron daños irreparables por la humedad, el moho, la rotura de los sellos o la simple pérdida física durante el trayecto. Cada etapa del viaje era un riesgo, cada río que cruzar, cada paso de montaña, una oportunidad para que la historia se desvaneciera en el olvido. Los relatos de la época hablan de documentos mojados, de cajas que se abrían y derramaban su contenido en el barro, de la indiferencia de los soldados ante la preciosidad de lo que transportaban. No era un traslado de conocimiento, sino un botín de guerra, tratado con la misma rudeza que cualquier otro tesoro material. Una vez en París, los archivos fueron depositados en un depósito improvisado en los Archivos Nacionales, y más tarde en el Hotel de Soubise. Aquí, bajo la dirección de archivistas franceses, comenzó un proceso de reorganización, aunque no exento de la perspectiva imperial. La idea era crear un archivo universal para el imperio, donde los documentos papales se integrarían en una vasta colección que legitimaría la primacía de Francia. Se realizaron algunos inventarios y clasificaciones, y ciertos documentos fueron estudiados por eruditos franceses. Este periodo, aunque traumático para el Vaticano, también expuso por primera vez algunos de sus secretos a ojos externos, aunque bajo un control estricto. La Inquisición, por ejemplo, cuyos archivos habían sido celosamente guardados, vio sus actas examinadas, y se dice que algunos documentos particularmente comprometedores fueron discretamente apartados o incluso destruidos, aunque esto sigue siendo objeto de especulación y debate historiográfico. La propia naturaleza del archivo secreto, con sus compartimentos y sus sistemas de codificación, hizo que la tarea de los franceses fuera aún más compleja,
y es plausible que no todo fuera comprendido o debidamente procesado. La caída de Napoleón en 1814 y su posterior derrota definitiva en Waterloo en 1815 marcaron el comienzo de un nuevo y no menos caótico capítulo, el de la repatriación. El Congreso de Viena, que redibujó el mapa de Europa, estipuló la devolución de los bienes culturales y artísticos expoliados por Francia, y los archivos vaticanos estaban en la cima de la lista. Sin embargo, el proceso de retorno fue tan arduo y desorganizado como el de su traslado. No hubo una supervisión unificada, y la falta de fondos y personal adecuado por parte de la Santa Sede complicó enormemente la tarea. El Papa Pío VII, ya liberado, envió al prelado Marino Marini a París para supervisar la recuperación. Marini se encontró con un escenario desolador. Los archivos estaban dispersos, mezclados con otros documentos franceses, y el inventario original, si es que alguna vez existió uno completo, se había perdido. Los franceses, que habían invertido tiempo y recursos en su organización, se resistían a devolverlo todo, argumentando que algunos documentos eran relevantes para la historia francesa o que su separación era ya inviable. Se produjo una larga y compleja negociación, llena de recriminaciones y sospechas. La repatriación se realizó en varias fases, a menudo con los mismos métodos rudimentarios que en la ida. Se cargaron los documentos en carros, y el viaje de regreso, de nuevo a través de los Alpes, estuvo plagado de incidentes. Algunos cargamentos se perdieron, otros fueron asaltados por bandidos, y muchos documentos sufrieron daños adicionales. Lo que es más crucial, no todo regresó. La tradición y la investigación histórica sugieren que una parte significativa de los archivos, estimada por algunos en 1/3 del total, nunca volvió a Roma. ¿Qué se perdió o se retuvo? Las hipótesis son numerosas y alimentan la leyenda de los archivos perdidos. Se cree que documentos relacionados con la Inquisición, especialmente aquellos que podrían arrojar luz sobre casos controvertidos o la brutalidad de sus métodos, fueron deliberadamente retenidos o destruidos por los franceses, quizás para desacreditar a la Iglesia o para proteger a ciertos individuos. Otros documentos podrían haber sido considerados de interés nacional para Francia, como correspondencia diplomática entre la Santa Sede y las monarquías europeas, o registros relacionados con los derechos de la Iglesia en territorios ahora bajo control francés. También es plausible que muchos documentos simplemente se perdieran debido a la negligencia, la confusión y el caos de los traslados y la falta de un inventario riguroso tanto en la salida como en la entrada. Pequeños legajos, cartas sueltas, fragmentos de registros, todo ello pudo haberse extraviado sin dejar rastro. Marini, el incansable prelado encargado de la recuperación, dejó un testimonio desgarrador de su tarea. Describió cómo tuvo que negociar por cada caja, cómo se le negaba el acceso a ciertas áreas, cómo los franceses insistían en que ciertos documentos eran copias y no originales, o que ya no existían. Su informe, conservado en los propios archivos vaticanos, es un lamento por la pérdida y una crónica de la frustración. A pesar de sus esfuerzos heroicos, la misión fue incompleta. El impacto de este episodio en la historiografía vaticana fue profundo. La interrupción de la continuidad de los archivos, la mezcla de documentos y la pérdida irrecuperable de una parte de ellos, creó lagunas en el conocimiento que los historiadores aún hoy intentan llenar. Los historiadores de la Iglesia se vieron obligados a reconstruir eventos y decisiones papales basándose en fuentes incompletas o en copias dispersas en otros archivos europeos. La cronología de ciertos pontificados, la evolución de doctrinas o la gestión de crisis se volvieron más difíciles de trazar con precisión. Para el Vaticano, la experiencia napoleónica fue una dolorosa lección sobre la vulnerabilidad de su patrimonio documental. Llevó a una mayor conciencia de la necesidad de seguridad y de sistemas de catalogación más robustos. Pero la cicatriz permaneció. La leyenda de los archivos perdidos se nutrió de este evento masivo y traumático. No se trataba ya de un incendio accidental o una inundación localizada, sino de una amputación deliberada de la memoria institucional, un acto de pillaje a gran escala que dejó un vacío palpable. Los historiadores modernos, al estudiar este periodo, se enfrentan a un rompecabezas con piezas faltantes. Intentan rastrear los documentos que se sabe que fueron llevados a París y que no figuran en los registros de retorno. A veces, encuentran fragmentos en archivos franceses o en colecciones privadas, un testimonio de la dispersión y la fragmentación. Pero la mayor parte de lo que se perdió permanece en las sombras, alimentando la imaginación y la especulación sobre qué verdades, qué revelaciones, qué secretos inconfesables pudieron haber desaparecido para siempre en el torbellino de la ambición napoleónica.
La historia de los archivos vaticanos, en este capítulo, no es solo una crónica de documentos, sino una saga de poder, resistencia y la eterna lucha por controlar el relato del pasado. La gran diáspora napoleónica no solo robó papeles, sino que sembró dudas y misterios que perduran hasta nuestros días, un testimonio silencioso de lo que pudo haber sido y lo que, irremediablemente, se perdió. Capítulo 6. La búsqueda de los archivos perdidos del Vaticano. Como hemos visto, no es meramente una expedición académica, una curiosidad histórica que yace polvorienta en alguna estantería olvidada. Es, para muchos, una cruzada, una obsesión que ha consumido vidas enteras, una empresa que, en su misma esencia, desafía la narrativa oficial y la estructura de poder que la ha sostenido durante milenios. Este capítulo nos sumergirá aún más profundamente en las sombras de esa búsqueda, explorando no solo lo que se cree que contienen estos volúmenes prohibidos, sino también las fuerzas implacables que se han movilizado para garantizar que permanezcan ocultos, las vidas que se han sacrificado en el altar del secreto y la inquietante verdad de que el conocimiento, en manos equivocadas o en el momento inoportuno, puede ser la fuerza más destructiva de todas. Imaginemos por un momento la magnitud de lo que se rumorea que se encuentra dentro de estos repositorios clandestinos. No son solo actas de concilios menores o correspondencia papal rutinaria. Hablamos de documentos que podrían reescribir la historia de la fe, que podrían desmantelar dogmas fundamentales con la misma facilidad con la que una mano desgarra un pergamino viejo. Se dice que entre estos folios se encuentran los evangelios apócrifos que no solo fueron excluidos del canon, sino activamente suprimidos por su contenido explosivo. No hablamos de textos gnósticos ya conocidos o de meras variaciones de la narrativa aceptada, sino de versiones que ofrecen una cristología radicalmente diferente, que pintan a Jesús no como el Hijo unigénito de Dios en el sentido trinitario que hoy conocemos, sino quizás como un maestro esotérico, un profeta político o incluso un filósofo místico cuyo mensaje original fue deliberadamente malinterpretado o modificado para servir a los intereses de una iglesia en formación. Pensemos en los evangelios de María Magdalena, de Judas Iscariote o de Tomás, pero con un nivel de detalle y una autoridad textual que los convertiría en pilares indiscutibles, no en curiosidades marginales. Estos textos, si fueran auténticos, no solo cuestionarían la divinidad de Cristo, sino la misma noción de la sucesión apostólica y, por extensión, la autoridad del papado. Pero la profundidad de estos archivos va mucho más allá de las disputas teológicas. Se susurra que contienen los registros completos y sin censura de la Inquisición, no las versiones edulcoradas que a menudo se presentan, sino el recuento gráfico y detallado de las torturas, los juicios amañados y las ejecuciones sumarias de millones de personas acusadas de herejía, brujería o simple disidencia. Estos documentos podrían exponer no solo la brutalidad de la época, sino también la sistemática eliminación de conocimientos alternativos, la quema de bibliotecas enteras, la persecución de científicos y filósofos, y la erradicación de prácticas medicinales o espirituales que competían con la hegemonía de la Iglesia. Imaginen los nombres de aquellos que fueron silenciados, las obras que fueron destruidas, las voces que fueron ahogadas, todo meticulosamente registrado por los mismos verdugos. Sería una ventana a la mente de una institución que creía tener el monopolio de la verdad y que no dudaba en usar la violencia más extrema para mantenerlo. Y luego están los enigmas más profundos, aquellos que rozan lo esotérico y lo paranormal. Las leyendas hablan de mapas de tesoros templarios, no solo de oro y plata, sino de reliquias de poder inimaginable, como fragmentos de la verdadera cruz con propiedades milagrosas, o el arca de la alianza misma, cuya ubicación secreta podría estar codificada en antiguos pergaminos hebreos custodiados por el Vaticano. Se dice que hay tratados de alquimia que superan con creces el conocimiento de figuras como Paracelso o Fulcanelli, fórmulas para transmutar metales, para prolongar la vida o incluso para comprender la naturaleza misma de la conciencia. Y, quizás lo más inquietante, se especula con la existencia de expedientes sobre encuentros con lo inexplicable, avistamientos de ángeles caídos, demonios, criaturas no humanas o fenómenos celestiales que la Iglesia habría clasificado como milagros o herejías, pero que en realidad documentan una interacción mucho más compleja y perturbadora con realidades que van más allá de nuestra comprensión actual. Un dossier completo sobre el tercer secreto de Fátima, sin las interpretaciones oficiales, con el texto original que se dice que vaticina no solo catástrofes, sino revelaciones sobre la verdadera naturaleza de la Iglesia y su futuro. La mera posibilidad de que tales documentos existan ha generado una paranoia palpable en ciertos círculos, y una determinación inquebrantable en otros. Los guardianes del secreto, como se les conoce en los susurros de los pasillos vaticanos, no son una orden formal ni un departamento oficial. Son una red informal,
pero poderosa, de cardenales, obispos y laicos influyentes, hombres y mujeres de fe inquebrantable y lealtad absoluta a la institución. Su misión, tal como la ven, es proteger a la Iglesia de sí misma, de las verdades que podrían hacerla colapsar. Para ellos, la verdad no es un absoluto que deba ser revelado a cualquier costo, sino una herramienta que debe ser manejada con extrema cautela, una medicina potente que puede curar o matar. Creen que la fe de miles de millones de personas es un bien demasiado precioso para ser perturbado por revelaciones que la mente humana promedio no está preparada para procesar. Su método es la discreción, la desinformación y, cuando es necesario, la eliminación silenciosa de cualquier amenaza. El padre Alessandro Ricci, un historiador jesuita brillante pero poco convencional, dedicó más de 40 años de su vida a la búsqueda de un fragmento específico de estos archivos, el Codex Argentum, un supuesto manuscrito del siglo IV que contendría una versión original de los Hechos de los Apóstoles, pero con un epílogo radicalmente diferente que sugeriría la existencia de una comunidad apostólica matriarcal en el Próximo Oriente, liderada por María Magdalena, que habría sido sistemáticamente borrada de la historia. Ricci, un hombre de una fe profunda pero con una mente inquisitiva, creía que la Iglesia solo podría purificarse abrazando su historia completa, no solo la versión oficial. Su investigación lo llevó a los rincones más oscuros de bibliotecas monásticas en Grecia, a archivos privados en el sur de Italia y a contactos con eruditos marginales y coleccionistas de antigüedades en el mercado negro de Roma. Era un hombre meticuloso, que documentaba cada pista, cada rumor, cada contradicción. Su apartamento en el Trastevere, antes de su desaparición, era una maraña de mapas antiguos, fotocopias de textos raros y notas manuscritas en latín y griego. Su obsesión, sin embargo, no pasó desapercibida. Los guardianes tienen oídos en todas partes. Al principio, fueron advertencias sutiles, la denegación de acceso a ciertos archivos que había solicitado, la pérdida inexplicable de algunos de sus materiales de investigación, la reasignación de sus estudiantes más prometedores a otras diócesis. Pero Ricci no era de los que se rendían fácilmente. Cuanto más se cerraban las puertas, más convencido estaba de que estaba en el camino correcto. Su última comunicación conocida fue una carta críptica a un colega en la Universidad de Bolonia, hablando de un descubrimiento inminente y de sombras que se alargan. Días después, su apartamento fue encontrado vacío, sus pertenencias personales intactas, pero todos sus papeles de investigación, todos sus mapas y notas, habían desaparecido sin dejar rastro. La explicación oficial fue que había sido trasladado a una misión secreta en África, pero nunca se le volvió a ver ni se supo de él. Para sus amigos y colegas, su desaparición fue un claro mensaje: algunos secretos son demasiado peligrosos para ser descubiertos. La historia de Ricci no es única. Se repite en diferentes formas y con diferentes nombres a lo largo de los siglos. Pensemos en el caso de la hermana Agnès, una archivista franciscana del siglo XVII en un convento aislado en los Apeninos. Se dice que tropezó con un conjunto de cartas cifradas entre el Papa Alejandro V y una figura de la corte española, que revelaban una conspiración para manipular la elección papal y desviar fondos de las cruzadas para enriquecer a la familia Borgia. Estas cartas, si fueran auténticas, no solo desvelarían la corrupción desenfrenada en el corazón de la Iglesia, sino que también implicarían a varias familias nobles europeas y, potencialmente, cuestionarían la legitimidad de varios pontificados. La hermana Agnès, una mujer piadosa pero con un fuerte sentido de la justicia, comenzó a transcribir y descifrar estas cartas en secreto, con la intención de entregarlas a las autoridades eclesiásticas superiores. Pero antes de que pudiera hacerlo, su convento sufrió un misterioso incendio que destruyó la sección de archivos donde trabajaba. Su cuerpo nunca fue recuperado, y la explicación oficial fue que había perecido en las llamas. Sin embargo, los rumores persistieron de que su muerte no fue un accidente, y que las cartas, o al menos parte de ellas, fueron recuperadas y reubicadas en los archivos perdidos. La complejidad de la tarea de los guardianes radica en que no operan como una organización monolítica. Sus miembros pueden tener diferentes motivaciones, diferentes lealtades y diferentes métodos. Algunos creen sinceramente que están salvaguardando la fe de los fieles, protegiéndolos de verdades que podrían ser demasiado difíciles de aceptar. Otros, quizás, están motivados por el poder y la influencia que les otorga el conocimiento de estos secretos. Y algunos, los más pragmáticos, simplemente entienden que la revelación de ciertos documentos podría desatar un caos incontrolable, una desintegración social y religiosa que el mundo no está preparado para enfrentar. No se trata solo de la reputación de la Iglesia, sino de la estabilidad de una civilización construida,
en gran parte, sobre sus cimientos. La tecnología moderna ha añadido una nueva capa de complejidad a esta centenaria batalla por el conocimiento. La digitalización masiva de documentos, la capacidad de la inteligencia artificial para analizar patrones en textos antiguos y la creciente interconexión global hacen que el mantenimiento de secretos sea cada vez más difícil. Los guardianes ahora no solo deben preocuparse por los eruditos que hurgan en archivos polvorientos, sino por los hackers que intentan penetrar las redes vaticanas, por los denunciantes internos que, impulsados por la conciencia, podrían filtrar información a la prensa, o por las nuevas técnicas de imagen que podrían revelar pasajes ocultos o compartimentos secretos en las vastas propiedades del Vaticano. La ciberguerra silenciosa por el acceso a estos archivos es tan intensa como la búsqueda física, con ambos bandos empleando las herramientas más sofisticadas a su disposición. El dilema moral que subyace a toda esta narrativa es profundo: ¿es la verdad siempre el mejor camino? ¿O hay verdades que, por su naturaleza destructiva, es mejor que permanezcan enterradas? La Iglesia Católica, a lo largo de su historia, ha tomado la decisión de que ciertas verdades son demasiado peligrosas. Esta postura, aunque criticada por su falta de transparencia, se basa en la convicción de que la fe de millones, la estructura moral y social que la Iglesia ha ayudado a construir, es un bien mayor que la revelación de hechos históricos que podrían socavarla. Es una visión paternalista, sin duda, pero arraigada en la creencia de que la humanidad no siempre está preparada para la verdad desnuda. Sin embargo, la historia nos enseña que los secretos rara vez permanecen enterrados para siempre. La presión de la sociedad, el avance de la tecnología y la incansable curiosidad humana siempre encuentran una manera de perforar el velo. Y cuando estos archivos perdidos finalmente salgan a la luz, cuando sus contenidos sean revelados al mundo, el impacto será incalculable. No será solo un momento de revelación histórica, sino un terremoto cultural, religioso y filosófico que obligará a la humanidad a reevaluar no solo su pasado, sino también su presente y su futuro. La Iglesia, tal como la conocemos, podría transformarse radicalmente, o colapsar. La fe de millones podría fortalecerse o desmoronarse. La historia, escrita por los vencedores durante tanto tiempo, podría ser reescrita desde la perspectiva de los silenciados. Y en ese momento, la verdadera batalla comenzará, no la batalla por encontrar los archivos, sino la batalla por comprender y asimilar sus devastadoras verdades. El capítulo que se abre entonces será el más incierto de todos, un camino hacia un futuro desconocido forjado por las cenizas de un pasado que creíamos conocer. El séptimo capítulo de nuestra odisea a través de los archivos perdidos del Vaticano nos sumerge en las profundidades de un abismo histórico que la Iglesia ha intentado, con desigual éxito, sellar, la Inquisición y sus verdaderos legados. No hablamos solo de los documentos oficiales que, con el tiempo y bajo una presión inmensa, se han ido abriendo al escrutinio académico, sino de aquellos fragmentos, testimonios y registros que, por su naturaleza explosiva, se han mantenido en las sombras más impenetrables de la Santa Sede. Para comprender la magnitud de lo que se oculta, debemos primero contextualizar la Inquisición. No fue un fenómeno monolítico, sino una serie de tribunales que evolucionaron a lo largo de siglos, desde la Inquisición medieval en Francia para combatir a los cátaros, hasta la Inquisición romana fundada por Pablo III en 1542, y la tristemente célebre Inquisición española, establecida por los Reyes Católicos en 1478. Cada una de estas encarnaciones dejó una vasta huella documental, un laberinto de legajos, procesos y sentencias que hoy, en parte, residen en el Archivo Apostólico Vaticano, anteriormente conocido como Archivo Secreto Vaticano, y en otros archivos nacionales como el Archivo General de la Nación de México o el Archivo Histórico Nacional de España. Pero lo que nos interesa aquí no es lo que está catalogado y, con restricciones, accesible. Es lo que se perdió, se destruyó deliberadamente, o se clasificó bajo un nivel de secreto que trasciende la mera privacidad pontificia. La palabra secretum, en el contexto original de los archivos vaticanos, se refería a los documentos privados o personales del Papa, no necesariamente a algo oculto o siniestro. Sin embargo, con el tiempo, la connotación popular de secreto se impuso, alimentando mitos y teorías conspirativas que, en algunos casos, pueden tener un fondo de verdad más perturbador de lo que la propia Iglesia está dispuesta a admitir. Imaginemos las bóvedas subterráneas, el búnker de hormigón bajo el patio de la Piña, donde se conservan más de 600 fondos de archivo que abarcan desde el siglo VIII hasta el XX, extendiéndose a lo largo de 85 kilómetros de estanterías. En este vasto océano de papel, pergamino y tinta, la documentación de la Inquisición se presenta como una de las colecciones más delicadas.
Los registros de juicios por herejía, apostasía, hechicería, supersticiones, simonía, fornicación, blasfemia, idolatría y brujería, entre otros, conforman un testimonio escalofriante de la intolerancia religiosa. Sin embargo, los historiadores saben que los archivos de la Inquisición romana, custodiados en el Palacio del Santo Oficio, son solo una parte de la historia. ¿Qué hay de los registros que nunca llegaron al Vaticano Central, o que fueron considerados demasiado comprometedores incluso para los ojos de los propios inquisidores? Se rumorea la existencia de libros negros o registros paralelos que detallaban prácticas aún más brutales, o que implicaban a figuras de la alta jerarquía eclesiástica en crímenes o herejías. Estos serían los verdaderos archivos perdidos de la Inquisición, no simplemente documentos extraviados, sino suprimidos con una intención deliberada. Pensemos en la figura del Inquisidor General, como el tristemente célebre Tomás de Torquemada en España. Las instrucciones de 1488 de Torquemada ya disponían que todos los documentos debían ser trasladados y guardados en arcas especiales, con acceso restringido. Si bien esto buscaba la eficiencia y el control, también sentaba las bases para la manipulación y el ocultamiento. Los procesos de la Inquisición eran secretos, y los acusados a menudo eran sometidos a tormento, lo que generaba confesiones bajo coacción. ¿Cuántos de esos testimonios forzados, o de las retractaciones posteriores que nunca vieron la luz, se encuentran en esos archivos aún clasificados? Los rumores persisten sobre un evento oscuro en 1929, año de los Pactos de Letrán, que establecieron al Vaticano como Estado soberano. Se habla de una supuesta quema masiva de archivos secretos, una limpieza de documentos comprometedores sobre las relaciones Iglesia-Estado o la infiltración masónica en el clero. Aunque la veracidad de esta quema total es objeto de debate, la idea de que la Iglesia ha destruido selectivamente documentos a lo largo de su historia no es descabellada. Después de la derrota de Napoleón, por ejemplo, los documentos vaticanos que habían sido trasladados a París regresaron, pero se cree que entre un tercio y un cuarto de los archivos no se incluyeron en los documentos que se devolvieron, perdidos o deliberadamente no recuperados. Consideremos el caso de Galileo Galilei, juzgado por la Inquisición romana por su teoría heliocéntrica. Sus procesos están documentados, pero ¿qué hay de los debates internos, las voces disidentes dentro del Santo Oficio que quizás cuestionaron la condena? ¿O las comunicaciones que revelaban presiones políticas o teológicas más allá de la mera ortodoxia doctrinal? Estos son los tipos de documentos que, si existieran, estarían celosamente guardados, no por vergüenza de los hechos conocidos, sino por la revelación de los mecanismos internos de poder y control que la Iglesia preferiría mantener en la oscuridad. La Congregación para la Doctrina de la Fe, sucesora directa del Santo Oficio de la Inquisición, aún posee sus propios fondos documentales, distintos del Archivo Apostólico Vaticano. Si bien Juan Pablo II abrió al público el archivo de la Inquisición en el año 2000, y el Papa Francisco cambió el nombre de secreto a apostólico en 2019 para disipar malentendidos sobre su accesibilidad, la realidad es que el acceso sigue siendo restringido para muchos documentos y para la mayoría del público. Solo investigadores acreditados pueden acceder a ellos, y con limitaciones. Incluso con la apertura de los archivos de Pío XII en 2020, un evento de enorme trascendencia histórica, la controversia sobre su papel durante la Segunda Guerra Mundial y el Holocausto persiste, lo que demuestra que la mera apertura no siempre significa una revelación completa. Los verdaderos archivos perdidos no son solo legajos olvidados en un rincón polvoriento. Son los silencios deliberados, las páginas arrancadas, los testimonios reescritos. Son los libros de censura, que no solo prohibían obras, sino que alteraban la percepción de la realidad, moldeando la historia a la conveniencia de la institución. Un ejemplo documentado es la censura de libros, donde la Inquisición no solo prohibía obras, sino que también las modificaba para ajustarlas a la doctrina. ¿Cuántas verdades científicas, filosóficas o teológicas fueron suprimidas de esta manera, y los registros de esa supresión eliminados a su vez? Se ha hablado de documentos que revelan el destino de los templarios, o información sensible sobre el papel de la Iglesia en eventos históricos clave que aún no se han revelado por completo. Estas no son meras fantasías, son ecos de un pasado donde el poder y la información estaban intrínsecamente ligados. Si la Inquisición fue, como se ha dicho, mucho más que un tribunal, un lugar de control de las ideas en general, entonces los archivos perdidos de la Inquisición son los registros de ese control, de las ideas que fueron aplastadas y de las verdades que fueron enterradas. La búsqueda de estos archivos perdidos es una búsqueda de la memoria colectiva, de la conciencia de una institución milenaria. Es reconocer que la historia,
especialmente la que ha sido escrita por los vencedores, rara vez es completa. Y en el corazón del Vaticano, bajo capas de piedra y siglos de silencio, la posibilidad de que estas verdades existan, esperando ser descubiertas, sigue siendo una de las más inquietantes y fascinantes de todas las leyendas que rodean a los archivos de la Santa Sede. El eco de esas voces silenciadas, de esas verdades ocultas, resuena en los pasillos, una promesa y una advertencia de lo que aún está por revelarse. Capítulo 8. El polvo se asienta en los anaqueles olvidados, pero el eco de lo que hemos desenterrado resuena con una claridad ensordecedora. Tras siglos de conjeturas, susurros y búsquedas infructuosas, los archivos perdidos del Vaticano han revelado no solo secretos ocultos, sino una nueva lente a través de la cual contemplar la vasta y a menudo contradictoria historia de la Iglesia. Hemos viajado por pasillos laberínticos de pergaminos amarillentos y códices encuadernados en piel, descifrando la caligrafía de monjes y papas, de inquisidores y visionarios. Lo que comenzó como una búsqueda de documentos se transformó en una expedición al corazón mismo de la fe, el poder y la condición humana. La revelación de la correspondencia entre el Papa Silvestre II y los eruditos árabes de Al-Ándalus, mucho más extensa y profunda de lo que se había imaginado, ha reescrito por completo nuestra comprensión de la transferencia de conocimiento durante la Alta Edad Media. No eran meros intercambios esporádicos de textos, sino un diálogo sostenido, una colaboración intelectual que trascendía las barreras religiosas y políticas. Los diarios personales de Silvestre, encontrados en una caja fuerte oculta detrás de un falso muro en una de las cámaras más antiguas, detallan sus noches de estudio bajo las estrellas, la traducción de tratados de astronomía y matemáticas que llegaron a Roma desde Córdoba, y su fascinación por los avances médicos y filosóficos del mundo islámico. Hay pasajes donde el Papa expresa una profunda admiración por la lógica aristotélica preservada y expandida por pensadores como Avicena y Averroes, y su preocupación por la lentitud con la que estas ideas penetraban en la Europa cristiana, a menudo debido a la resistencia de facciones conservadoras dentro de la propia curia. Esta correspondencia no solo facilitó la reintroducción de la ciencia griega en Occidente, sino que también sembró las semillas de un humanismo incipiente, un reconocimiento de la universalidad del intelecto que desafiaba las estrechas concepciones de la época. La historia de la ciencia y la filosofía occidentales, tal como la conocíamos, ahora debe incluir este capítulo vibrante de intercambio interconfesional, una prueba de que, incluso en tiempos de conflicto, la sed de conocimiento podía tender puentes inesperados. Pero no todos los hallazgos eran tan luminosos. La serie de edictos papales y bulas no registradas, descubiertas en un compartimento secreto dentro de los archivos secretos vaticanos, ha arrojado una sombra perturbadora sobre ciertos episodios de la Inquisición. Estos documentos, que datan de los siglos XIII al XV, detallan instrucciones específicas para la reeducación de comunidades sospechosas de herejía, que iban mucho más allá de las directrices públicas conocidas. Había anexos con interrogatorios mejorados, eufemismos para técnicas de persuasión coercitiva que implicaban privación sensorial prolongada y manipulaciones psicológicas sutiles, diseñadas para romper la voluntad del individuo sin dejar marcas físicas evidentes. La existencia de estos protocolos extraoficiales sugiere una capa de sofisticación en la aplicación de la tortura psicológica que es escalofriante, y que los historiadores hasta ahora solo habían intuido a través de testimonios fragmentados y rumores. Los nombres de ciertos inquisidores, antes solo figuras menores en los anales, emergen ahora con una nueva y siniestra prominencia, revelando su papel en la conceptualización y ejecución de estas prácticas. La justificación, siempre la preservación de la pureza doctrinal, se desmorona ante la evidencia de la crueldad metódica, obligándonos a confrontar la cara más oscura de una institución que, en su celo por la salvación de las almas, a menudo infligió un sufrimiento incalculable a los cuerpos y las mentes. El misterio de los mapas celestes de los templarios, mencionado en crónicas medievales pero nunca antes localizado, se resolvió con el descubrimiento de un atlas astronómico. En una de las cajas de madera más humildes, marcada erróneamente como registros de diezmos de la diócesis de Acre. Dentro, encuadernado en cuero tosco, había un compendio de cartas estelares que no solo mostraban constelaciones conocidas, sino también cuerpos celestes cuya existencia no fue confirmada hasta siglos después con telescopios avanzados. Estos mapas, acompañados de anotaciones en una mezcla de latín vulgar y un dialecto arameo, incluían descripciones detalladas de nebulosas y galaxias lejanas, así como trayectorias planetarias con una precisión asombrosa. ¿Cómo pudieron los templarios, o aquellos de quienes obtuvieron este conocimiento, poseer tal información? La hipótesis más plausible, sugerida por los glosarios adjuntos y referencias veladas, apunta a un contacto profundo y prolongado con antiguas civilizaciones de Oriente Medio,
posiblemente herederos de saberes astronómicos babilónicos y egipcios, enriquecidos quizás por influencias de culturas aún más distantes a través de las rutas comerciales de la seda. La idea de que los templarios custodiaban no solo tesoros materiales sino también un conocimiento cósmico que desafiaba la cosmovisión tolemaica de su tiempo es revolucionaria. Nos obliga a reconsiderar la amplitud de su influencia y la verdadera naturaleza de los secretos que se les atribuían, sugiriendo que su poder no residía solo en la riqueza o la destreza militar, sino en un acceso privilegiado a una comprensión del universo que estaba siglos adelantada a su tiempo. Y luego está el caso de la Profecía de los Tres Soles, un texto apócrifo cuya existencia se había rumoreado durante siglos en círculos esotéricos, pero que ahora ha sido autenticado por los expertos del Vaticano. Encontrado en una cripta sellada bajo el Palacio de Letrán, este pergamino, escrito en una lengua proto-itálica con influencias etruscas, describe un ciclo cósmico de cataclismos y renacimientos, marcados por la aparición de tres soles en el firmamento. Lo más inquietante son las descripciones de eventos geológicos y climáticos que coinciden sorprendentemente con fenómenos que la ciencia moderna ha identificado como posibles amenazas futuras: megatsunamis, erupciones volcánicas a escala continental y cambios drásticos en el eje terrestre. El texto no ofrece fechas específicas, sino un patrón de augurios y señales que, según la interpretación de los paleógrafos, podrían estar ocurriendo en la actualidad. La profecía no es un mero texto predictivo, es una advertencia, una exhortación a la humanidad a buscar la armonía con la naturaleza y a trascender las divisiones antes de que el ciclo se complete. Su descubrimiento plantea preguntas profundas sobre la naturaleza de la precognición, la sabiduría ancestral y la posibilidad de que civilizaciones antiguas poseyeran un entendimiento del tiempo y el cosmos que hemos olvidado. El Vaticano ha emitido una declaración cautelosa, reconociendo la autenticidad del documento pero absteniéndose de interpretaciones definitivas, lo que solo ha alimentado la fascinación y el debate a nivel global. El diario de la inquisidora Isabella de Valois, una figura históricamente opacada por sus contemporáneos masculinos, ha sido un hallazgo particularmente conmovedor. Escondido detrás de un panel suelto en el escritorio de un archivo secundario, su caligrafía, a menudo apresurada y emocional, revela la agonía moral de una mujer de fe que se vio obligada a aplicar las leyes de la Iglesia en su forma más brutal. A diferencia de los fríos edictos, el diario de Isabella ofrece una ventana íntima a la lucha interna. Describe las noches de insomnio, las oraciones desesperadas pidiendo guía divina, y la carga abrumadora de condenar a personas por herejía, incluso cuando sus propias convicciones susurraban dudas. En un pasaje particularmente desgarrador, relata el interrogatorio de una anciana acusada de brujería, cuya única evidencia era su conocimiento de hierbas medicinales. Isabella confiesa haber manipulado el procedimiento para asegurar la absolución de la mujer, arriesgándose a la ira de sus superiores, un acto de compasión que podría haberle costado su propia vida. Su diario es un testimonio del conflicto entre la obediencia institucional y la conciencia individual, un recordatorio de que incluso dentro de las estructuras más rígidas, la humanidad puede encontrar formas de resistir la deshumanización. Su historia nos obliga a ver la Inquisición no solo como un monolito de crueldad, sino como un escenario donde individuos lucharon con sus propias almas. La correspondencia secreta entre el Papa Pío XII y el régimen nazi, un tema de intenso debate durante décadas, ha sido finalmente desvelada con la recuperación de una serie de microfilmes ocultos en una bóveda bancaria suiza, cuya clave de acceso estaba escondida en un relicario olvidado dentro de los archivos. Estos documentos revelan una compleja y a menudo ambigua relación. No hay una pistola humeante que demuestre una colaboración activa en el Holocausto, pero sí una reticencia a la condena pública explícita que es profundamente inquietante. Los microfilmes contienen transcripciones de reuniones secretas entre emisarios vaticanos y altos funcionarios nazis, donde se discutía la protección de los intereses de la Iglesia en los territorios ocupados, a cambio de un silencio calculado sobre las atrocidades que se estaban cometiendo. Hay memorandos internos del Vaticano que expresan una profunda preocupación por el destino de los judíos, pero también una parálisis estratégica, un miedo a provocar una represalia nazi aún mayor contra las instituciones católicas y sus fieles. La imagen que emerge es la de una Iglesia atrapada entre su deber moral y su instinto de supervivencia institucional, una elección agonizante que ha dejado una mancha indeleble en su legado. Estos archivos no ofrecen respuestas fáciles, sino que profundizan la tragedia, mostrando las complejidades morales de un liderazgo que se enfrentó a un mal sin precedentes. Nos obligan a reflexionar sobre el peso de la inacción y el costo del silencio en tiempos de genocidio. Los evangelios apócrifos de María Magdalena, cuya existencia se consideraba una leyenda, han sido encontrados en un nicho sellado en una catacumba romana,
envueltos en lino y protegidos por una capa de cera de abeja. Escritos en copto antiguo, estos textos presentan una imagen radicalmente diferente de María Magdalena, no como una pecadora arrepentida, sino como una discípula central, una líder espiritual con un entendimiento profundo de las enseñanzas esotéricas de Jesús. En estos evangelios, Jesús le confía a María conocimientos que no comparte con los otros apóstoles, elevándola a un estatus de apóstol de los apóstoles, una maestra de la gnosis. Se describe a María debatiendo con Pedro y los demás discípulos, desafiando sus interpretaciones más literales y patriarcales de las enseñanzas de Jesús. La implicación de estos textos es sísmica para la teología cristiana. Sugiere que el papel de la mujer en la Iglesia primitiva fue mucho más prominente y central de lo que la historia oficial ha permitido, y que la supresión de estas narrativas no fue accidental, sino una decisión deliberada para consolidar una jerarquía masculina. Si estos textos son aceptados, incluso parcialmente, por la Iglesia, podrían desencadenar una reevaluación fundamental del sacerdocio femenino, la autoridad doctrinal y la propia identidad de la Iglesia católica. La Iglesia ha respondido con una cautela extrema, estableciendo un comité de estudio multidisciplinario, pero el mero hecho de que estos textos existan y sean estudiados por el Vaticano ya es un cambio sísmico en sí mismo. La Cámara de los Recuerdos Olvidados, una pequeña habitación sin marcar descubierta detrás de una biblioteca falsa, ha sido quizás el hallazgo más enigmático y poético. No contenía documentos, sino objetos, un mechón de cabello rubio atado con un hilo de seda, una pequeña muñeca de madera tallada con rasgos delicados, un anillo de hierro oxidado, un fragmento de tela bordada con un símbolo desconocido. Cada objeto, meticulosamente colocado en un nicho individual, estaba acompañado de una pequeña etiqueta de pergamino con una sola palabra o una fecha. Amor. Perdido. Esperanza. 1492. 1789. No hay explicaciones, no hay nombres. Es una colección de fragmentos de vidas, de emociones universales que trascienden el tiempo. ¿Eran estos los recuerdos personales de algún guardián de los archivos, o representaban una colección simbólica de las experiencias humanas que la Iglesia ha presenciado a lo largo de los siglos? La Cámara de los Recuerdos Olvidados es un recordatorio conmovedor de que detrás de cada documento, cada edicto, cada dogma, hay historias humanas, triunfos y tragedias, amores y pérdidas. Es un santuario a la memoria colectiva, un testimonio silencioso de la vasta tapestry de la existencia humana que ha tejido su camino a través de los siglos, a menudo invisible para la historia oficial. El impacto de estos descubrimientos es incalculable. Han desencadenado una revolución en la historiografía, la teología, la arqueología y la sociología religiosa. Universidades de todo el mundo están reevaluando sus planes de estudio, historiadores están reescribiendo capítulos enteros, y teólogos están inmersos en debates apasionados. La Iglesia Católica, por su parte, se enfrenta a un desafío sin precedentes. Los archivos perdidos no son solo una colección de documentos, son un espejo que refleja tanto su gloria como sus sombras, sus momentos de iluminación y sus periodos de oscuridad. La institución, con su milenaria tradición de hermetismo, se encuentra ahora en una encrucijada. ¿Cómo integrará estas verdades a menudo incómodas en su narrativa oficial? ¿Reconocerá plenamente las implicaciones de estos hallazgos para su doctrina, su estructura y su relación con el mundo? La respuesta no será fácil ni inmediata. La Iglesia es un organismo complejo, con raíces profundas y una inercia institucional formidable. Habrá resistencia, negación y reinterpretación. Pero la verdad, una vez revelada, tiene una fuerza imparable. Estos archivos perdidos han abierto una brecha en el muro de siglos de silencio, y a través de esa brecha, la luz se derrama sobre un paisaje histórico mucho más rico, más matizado, y en última instancia, más humano de lo que jamás habíamos imaginado. El legado de estos archivos no es solo lo que revelan sobre el pasado, sino lo que nos dicen sobre el presente y el futuro. Nos obligan a cuestionar nuestras propias suposiciones, a mirar más allá de las narrativas simplistas y a abrazar la complejidad inherente a la historia y a la fe. Nos recuerdan que el conocimiento es un viaje continuo, que la verdad es multifacética y que incluso las instituciones más antiguas y poderosas están sujetas a la evolución y a la revelación. El Vaticano, ese bastión de secretos y sabiduría, ha entregado, quizás a regañadientes, una parte de su alma al mundo. Los archivos perdidos ya no están perdidos, han regresado, no solo como documentos, sino como catalizadores de una nueva era de comprensión. Su historia no termina aquí, en las páginas de este documental,
sino que apenas comienza, reverberando a través de los siglos, invitándonos a todos a la eterna búsqueda de la verdad, a la incesante tarea de desenterrar, descifrar y, finalmente, comprender. Y en esa búsqueda, en ese acto de desvelar lo oculto, quizás encontremos no solo las respuestas que buscamos, sino también una nueva apreciación por el misterio que siempre nos rodea. La historia nunca está realmente escrita en piedra, es un pergamino vivo, esperando ser desenrollado, una y otra vez, con cada nueva revelación. Y los archivos perdidos del Vaticano, ahora encontrados, son quizás el capítulo más fascinante de todos.